A todos mi respetuoso saludo, el reconocimiento a las directivas de ICODEN, de la Comisión de Notariado, de UNEVAN, a los expositores, mis amigos, la doctora María Andrea Barresguén, el doctor Pedro Rodríguez Montero y a nuestra gigante activista del notariado y de los abogados de Costa Rica. Por ella estoy desvelado y sin dormir. Terminé un congreso de notarios anoche a medianoche y el vuelo para Panamá era a las 4 de la mañana, o sea, a las 6 tenía que estar a las 4, o sea que estoy llegando aquí, pero lo hago con mucho afecto, mucho cariño. Este país siempre me ha ofrecido una hospitalidad infinita. Pues la verdad es que voy a cambiar la exposición, porque ya lo que han dicho mis colegas es suficiente para ver la parte dogmática, la parte estructural. Yo quiero venir a comentarles el fondo político de la lucha contra el lavado de activos, contra el blanqueo de capitales, contra el narcotráfico, el terrorismo, la trata de blancas, las actividades criminales que hoy no tienen frontera. Simplemente para precisar la definición de qué es lavado de activos. Está definido como un delito que consiste en cualquier operación tendiente a ocultar o distraer la naturaleza u origen de fondos procedentes de determinadas actividades delictivas con el fin de darle apariencia de legalidad. Es similar al concepto de blanqueo de capitales, el cual es definido como un conjunto de actividades que permiten introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal con la finalidad de ocultar su origen. Por eso se llama la lavandería. Uno que lleva a la lavandería, la ropa sucia. Pues bien, ¿cuál es el origen y cuál es la circulación de estos delitos? El origen es el origen sucio, espurio, el origen criminal de los dineros. Y la circulación tiene dos caminos a seguir de esos dineros sucios. La del sector financiero y la que se ubica en el sector inmobiliario y consecuentemente que es la que más puede controlar el notario. La que circula en el sector financiero es difícil de controlar. ¿Por qué? Porque las operaciones son en segundos, entonces los dineros van a un banco, van al otro y cuando van llegando ya no hay nada y comienzan a distraerse y más ahorita con los dineros representados en títulos cibernéticos, pues más complicado. Entonces, esa lucha en el sector financiero no es efectiva porque el dinero está circulando, se mueve y no se puede controlar. Inténtenlo para que ustedes se den cuenta. Depositaron 5 millones en un banco y a los 2 minutos hay los 5 millones regados en 5 bancos y a los 3 segundos los 5 millones regados en 50 bancos y cuando llegan ya no hay nada. En cambio, lo que va al sector inmobiliario, que es donde se puede ubicar por parte de los notarios a través del otorgamiento de las escrituras públicas, y lo vemos perfectamente, discúlpenme, no todo, yo hablo aquí con las excepciones ciertas. Los centros comerciales en la mayoría de países del mundo no venden los locales, son arrendados y son focos de lavandería. Los grandes complejos hoteleros, los grandes condominios, hoy las grandes clínicas, los grandes hospitales privados se perfilan porque llegan estos dineros sucios. Y también con una figura que en la universidad la vimos rápidamente y uno no le presta atención al contrato de fiducia inmobiliaria. En mi país, después de esa terrible época del narcoterrorismo, nosotros teníamos 2 fiduciarias inmobiliarias, hoy tenemos como 40.
porque comenzaban a entregar los bienes en encargo y después aparecía el beneficiario y entonces ese círculo generaba una cortina de humo, se tapaba y al final eran los mismos narcotraficantes, los mismos delincuentes, decían, mire, a título de beneficio entréguele la propiedad a tal persona. Entonces, no todas, pero las fiduciarias inmobiliarias se han prestado y se siguen prestando para el lavado de dineros. Entonces, ¿por qué los notarios somos importantes en esta lucha? Porque quieras o no, allí detectamos, porque es que cuando se invierte en una propiedad inmobiliaria, yo no la puedo desaparecer ni la puedo cambiar de un día para otro. Y más en mi país, donde fue el primer país donde no hay prescripción para estos delitos. Pueden existir la cadena de la titularidad de la propiedad, pero tarde o temprano si se llega no hay prescripción, no hay términos y en consecuencia la gente se cuida mucho porque dice puede ser dentro de 4, 5, 10 o 20 años, puede estar en manos de Pedro Juan y le llegan si se demuestra que ese bien es producto de una actividad criminal. Entonces, como los notarios del sistema latino, la propiedad inmobiliaria se mueve a través de las escrituras públicas, pues ahí está la trazabilidad de la circulación de esos dineros. Y viene entonces el proceso mundial, porque esto no es ni de Colombia, ni de República Dominicana, ni de Costa Rica, es un proceso mundial en la lucha contra este delito que no tiene fronteras. Y yo me pregunto, por ejemplo, el Gafilab nació en Cartagena en el año 2000. Y discúlpenme, lo hago con respeto. ¿Nosotros sabemos qué es el continente americano? ¿Qué países lo integran? Yo hago una pregunta, ¿los Estados Unidos forman parte del Gafilab? ¿Saben si forma parte o no? No, es observador. Por Dios. Entonces, ¿qué piden los americanos? Que seamos los países chiquitos, subdesarrollados, los países que nos señalan como mafiosos, los que tenemos que poner el pecho en la lucha contra este delito. Y nosotros nos ponen a que averigüemos, oiga señor, sus $50,000, ¿de dónde los sacó? ¿Dónde los trajo? ¿Dónde los tenía? Venga, los cuenta. ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su correo? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? Y en Estados Unidos le preguntan a un criminal cuando compra rifles a 8 y $10,000, ¿de dónde sale la plata? Y donde aparecen niños o ancianos comprando helicópteros y aviones de 40, 50 millones de dólares. Entonces, ¿qué es? Si los Estados Unidos y las potencias no se comprometen en la lucha, no vamos a salir adelante. Yo esta conferencia la he dictado no sé cuántas veces y sabe que ingenuamente nunca había caído en cuenta de que los Estados Unidos no forman parte del Gafilab, que eran simples observadores. No sé por qué me puse a mirar el listado de los países miembros y les cuento que me dio pánico, terronera. No puede ser. Si uno pide, si uno exige, tiene que estar en condiciones de dar lo que se está pidiendo. ¿Cuántos crímenes en los Estados Unidos con la venta de armas sin control? ¿Y es que acaso estos dineros sucios se mueven en burro y en chalupa y en canoas aquí en Centroamérica? Se mueven en los jet ejecutivos, baja altura, donde no los detectan los radares, inundan Centroamérica. ¿Y acaso ustedes aquí producen aviones de esos? Creo que no, ¿no? Y el sector financiero de los Estados Unidos, de Canadá, tiene más fragilidad que lo que denominan los paraísos fiscales en el Caribe. Porque hay una mentalidad del capitalista rústico, como dicen los americanos, business es business y nos importa un pepino lo demás. Negocio es negocio y plata es plata. Y entonces a los notarios nos ponen a ejercer un control sobre el origen de los dineros sucios. Está bien, pero lo que nos han querido encasillar es que nos volvamos en detectives como miembros activos del FBI o de la DEA.
y nos ponen obligaciones personales y responsabilidades que no tenemos por qué aceptarlas. Afortunadamente, en mi país, la UIAF, la Unidad de Información de Análisis Financiero, entendió que no podían imponernos estos protocolos y logramos los notarios, la institución que yo presido, la Unión Colegial de Notariado Colombiano, presentar unos reglamentos. No nos oponemos porque todos vamos a luchar por eso. Ya Cuba aceptó también formar parte del grupo de países que adoptan los mecanismos de control al lavado de activos. Entonces logramos convencer al gobierno que no nos podían imponer una cantidad de condiciones. ¿Cómo le parece, por ejemplo, el oficial de cuenta? Que lo nombraba el gobierno y lo pagábamos los notarios. ¿Qué tal eso? Y si cometía un error, él no era responsable, era el notario. Es decir, la presunción de buena fe desapareció. Y entonces todos los notarios con cualquier error éramos zampones y pícaros, irresponsables del delito y nos amenazaban. Les repito, en Colombia no aceptamos eso, estamos trabajando y les quiero decir que felicitación del Banco Mundial y de la UIAP para el notariado colombiano cuando dice que es la institución menos vulnerable a estos delitos, pues nos llenó de satisfacción. Pero tenemos que ser justos, porque ustedes abogados y la mayoría de ustedes notarios, al ejercer la función fedataria de dar fe pública, con esta responsabilidad es mejor quedarse uno quieto y no aspirar a ser notario. Si son los reglamentos conforme los han querido poner estas organizaciones internacionales. Pero yo voy más allá. Es que esto es una política diseñada por el Banco Mundial. Perfecto, pero desubicados de la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Impulsan en toda América y en el mundo las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. ¡Qué maravilla! Documento privado. Aquí, doctores, los invito, hagamos la prueba, traigan una servilleta grande y decimos que constituimos una SAS de 50 millones de dólares que la pagamos en 2 años, vamos y la metemos a la Cámara de Comercio y quedó la SAS constituida. 2 años para pagar el capital. De papel, no hay control de legalidad. Las cámaras de comercio no se control de legalidad. Es que hay que impulsar la SAS y acabar con la escritura pública por una razón. La escritura pública es costosa, el tiempo es mucho para otorgar una sociedad, ni lo uno ni lo otro. Yo les probé en un debate en mi país, debate de opinión por televisión que se llama Veredicto, que nos hacían un debate a los notarios y les probé que lo que decían los 2 argumentos, celeridad y costos, no tenía razón de ser. Celeridad, nosotros hoy los notarios hacemos una sociedad, hacemos una escritura de compraventa de un inmueble en fracción de horas y lo podemos mandar electrónicamente al registro. Y costos, les llevé un ejemplo, una propiedad que se vendía por $100,000 equivalente en mi país a 300 millones de pesos. No, es que el notario allá no cobra. Claro, era la secretaria del bufete de abogados, la notaria. Le dije, pero venga para acá, aquí hay 2 empresas, 2 compañías de seguros. Uno asegurando, eludiendo la responsabilidad de quien vendía y el que compraba estar tranquilo. Las compañías de seguros cobraban $5,000 por cada póliza que expedía. Y luego hacían teóricamente la transferencia en el momento y se iba para el registro público y a los 2 meses les llegaba por DHL un directorio telefónico así, que era el título, porque le meten las redes del condado, agua, energía, todas las cosas, salubridad, ese era el título. Y eso valía un poconón de pesos, de dólares, porque además como cobran es por el peso. Entonces les demostré que no era cierto, mientras en Colombia ese acto escriturario tenía un equivalente a $3,000, es decir, 9 millones de pesos con impuestos. En el sistema anglosajón de los americanos costaba como $22,000. Y entonces, ¿cuál es la coherencia de estas políticas? Y hay otra más. Esto tiene que ver también con la ley de la habeas data. Eso se fue de moda en todos los países.
El habeas data preserve, conserve, no diga, proteja, perfecto. Pero a los notarios no aplica eso. ¿Sabe por qué? Porque los actos escriturarios y los actos de fe en un porcentaje muy alto son públicos y cualquier persona puede acceder al archivo del protocolo notarial. Y ahí aparece el estado civil, dónde vive, la profesión. El habeas data que no se cumple es para que no lo mortifiquen a uno todos los días por el WhatsApp y por teléfono y por correos, vendiéndole chucherías y ofreciéndole tarjetas de crédito y metiéndose a la casa a uno. ¿Y saben cuántos hijos tiene y qué edades tienen? Pero el mismo Banco Mundial impulsa otra ley, el libre derecho a la información. Entregue, facilite, publique y le piden a uno, deme todos los documentos hasta su contabilidad. Entonces dice, bueno, filosóficamente son dos leyes que se contradicen. O guardamos y preservamos o publicamos y entregamos. ¿Al fin qué? O la rubia o la morena. Me quedo con la mulata, ¿no es cierto? Entonces, eso no es fácil. Entonces, filosóficamente, ¿qué es lo que tienen que hacer las potencias? Yo les pregunto, ¿estos países nuestros viven de esa economía? No. De esa economía, el fruto final lo tienen las grandes potencias. Y entonces los titulares de prensa de los escándalos, que son pequeños comparado con lo que ocurre, y discúlpenme hacer referencia a los Estados Unidos, porque es que Estados Unidos es América. Uno tiene que ser coherente y uno tiene que ser serio en las propuestas. Pues bien, entonces, esto del control y la lucha contra el lavado de activos y blanqueo de capitales, a mí me preguntaban, bueno, ¿por qué se habla de lavado de activos y blanqueo de capital? Es lo mismo, sofisticado, una palabra menos, pero es lo mismo en el fondo. Esto tiene no solamente una definición jurídica, técnica, de la norma, el reglamento, haga el informe del ROS, del RON, ese nombre es hasta sabroso, ¿no? Sobre todo el de Guatemala, que me encanta. Bueno, aquí también hay uno bueno, y el Barceló, allá Pedro. Entonces, los informes del ROS, de las reporte de las operaciones sospechosas y el reporte de las operaciones notariales, eso no es nada. Esto requiere una definición política, de Estado, de gobierno. Pueden colocar a los notarios con una cruz a cuesta y de penitencia 100 rosarios. Y llega el momento en que no los podemos cumplir. Y nos da terronera cumplirlos también porque es que no nos protegen. Afortunadamente mi país hoy ha superado unos momentos muy difíciles. Pero quiero decirles, ustedes han visto una serie de televisión que se llama El Cartel de los Sapos. A los notarios nos metieron en ese cartel. Pues sí. Somos los sapos. Y uno dice, las oficinas fiscales, en mi país se llama la DIAN, la que maneja el recaudo de impuestos, todos los días hay que dar la información y luego la información exégene, la consolidada. Entonces yo digo, ¿por qué no se busca un mecanismo del informe en línea automático? Y de pronto mejorando lo que tiene España, que cada país establezca una central de inteligencia, que es muy fácil. Eso es un salón grande con escritorios y colocar un investigador con un perfil profesional, un médico, un arquitecto, un contador, un enfermero, un albañil, y que ellos sepan cómo es el negocio y que seleccionen y que reciban allí ellos seleccionen. Pero es que nosotros nos ponen a seleccionar y con un protocolo de conductas sospechosas. Las 40, ya como que vamos por 100 recomendaciones. Las recomendaciones, mire, son tan absurdas que tiene uno que preguntarle el correo electrónico al que va a hacer una transacción. Y hay gente que no tiene correo electrónico, que hay que preguntarle dónde vive, que hay que preguntarle, ¿ustedes creen que una persona va a ser tan boba y le va a decir a uno, oiga, es que esa plata es de mal origen? Lo va a hacer, ni tonto que fuera.
Y entonces uno tiene que sospechar. Y en Colombia tenemos una ley de un costo financiero del 4 por mil, que eso es plata en cada movimiento de las cuentas, y entonces uno llega a los campesinos y llevan, doctor, aquí tengo los 5 millones de pesos, ven, mijito, metas aquí al cuartico para que no lo vean los ladrones y cuente. Pero si son 50 millones lleva un bulto. Y los campesinos no les gusta manejar eso, ni saben las transferencias electrónicas. Y entonces, porque llevan el efectivo, eso es un pecado. Claro, hoy la circulación del dinero físico ha mermado, pero no ha desaparecido. Entonces, ¿qué tal uno? Oiga, señor, señora, ¿usted dónde sacó esa plata? Me parece que eso es también llegar uno a violar la privacidad de las personas. Y eso sí es violar el principio de la Big Data, la información personal. Pero vámonos al caso contrario, es un criminal. Es decir, oye, doctor, es que esto es de trata de blancas y esto es de narcotráfico y terrorismo y el producto de los casinos. Y sabe que hoy yo de pronto voy a hacer aquí un pequeño distanciamiento de los casinos. Ya los casinos de hoy, esto no era de la época de Al Capone y todas esas cosas. Hoy los casinos es una tomadera de pelo, uno llega al casino a chicanear, tomarse un trago gratis. Pues las máquinas están calibradas que ahí nunca pierde el casino, nunca. Lo endulzan a uno, mete uno $20 y luego le salen 50 y uno se entusiasma y al final le quitan 200, ¿o no es así? Recuerdo en Las Vegas una señora, un balde lleno de monedas, señora entusiasmada y le pasaban whisky. Y al final la señora metía la mano al bolso y ya no encontraba más plata. Como dicen en mi país, la pelaron, esas máquinas están calibradas. ¿Ustedes creen que esas maquinitas van a perder plata? ¡No! Dicen mis campesinos, ni de funda su merced. Entonces, si no hay una política de Estado, de gobierno, de los países que tienen que ver con esto, esta es una lucha estéril, esta es una lucha de nanitos, chiquitica. Digo, controlar yo una escritura de venta del equivalente a $10,000 en mi país, cuando hay transacciones de los centros comerciales, de operaciones grandísimas de miles de millones de dólares. Los países tienen que ser serios en la instrumentación de políticas contra estos delitos, porque sí los hay. Y entonces yo pregunto, ahorita la trata de blancas, de niñas, tienen un mercado muy abierto en Asia, en Shanghái, en el Japón, en Corea, y entonces uno dice, ¿y cómo no es sospechoso que una aerolínea de estas internacionales grandes, digan, es que aquí van 20 muchachitas de Centroamérica sin saber el idioma, con una maletica de ropa chiquita, ¿qué van a hacer allá? No saben dónde llegan. Y eso, pues no importa, hay que vender los tiquetes. Hay que vender 30 tiquetes a $5,000, eso es plata. Entonces, ¿dónde está la ética? Eso es una doble moral. Y yo no estoy contra la lucha y la obligación de nosotros de combatir este delito, pero sí me corresponde, yo soy un hombre librepensador y a veces me pueden decir que medio revoltoso, no es eso, pero tengo que ser crítico, porque es que este cuento no es de aguinaldos, este cuento es una realidad, compromiso político de los gobiernos de los países desarrollados. Y entonces, miren ustedes, no se preocupen que todo está ya informado, escriban a viejo Google y busquen países miembros de Gafilaf, países observadores, y como observador está la CIA, la DEA, todos estos organismos de seguridad. Y repito, es sorprendente que los países desarrollados no formen parte para ver cómo hacen ellos la tarea. Hoy, preguntémonos, ¿cómo hacen los americanos para controlar compras sospechosas? Denme una idea, ¿ustedes han visto que hay una compra sospechosa? Compren y lo importante es vender. Pues bien, los notarios sí tenemos un compromiso institucional, misional muy grande. No nos podemos resistir a esta lucha,
a combatir este terrible delito sin fronteras. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y lo venimos haciendo. En Cancún, ¿no, Pedro? No, Pedro no nos acompañó, pero Vilma sí. Llegó el director de Gafilab y echó vainazos a los países de América. Es que en América no se hace nada. Y entonces le dije, los que no hacen nada son ustedes, burócratas que se lo pasan paseando y no hacen el trabajo bien. ¿Cómo van a descalificar el trabajo de Centroamérica y de Suramérica? Gracias al trabajo de nosotros es que se ha podido establecer muchos delitos. La efectividad del informe de los notarios de Colombia está por encima del 95%. Póngale el ojo que ahí está el delito. Y entonces la fiscalía y los jueces sacan pecho. Hemos expropiado tantos bienes y tal. ¿Y quién le dio el informe? Los sapos, los notarios. Pues bien, miren estos aportes, este pequeño aporte, esta presencia de ustedes aquí un sábado, sábado día de la Virgen, aquí sentados, por culpa de nosotros interrumpiendo el horario normal de un buen almuerzo, de un buen asado. Estos detalles de formación académica, capacitación que hacen los notarios y los abogados, esto tiene un gran valor. Yo les pregunto, ¿dónde el gobierno, con todo respeto, de Costa Rica patrocina estos eventos? Y dicen, venga, esto es gratis, les damos el refrigerio. Ustedes están aquí pagando. ¿Y dónde está la responsabilidad del Estado? Entonces yo felicito a los organizadores del evento y por eso cuando Vilma me invitó, lo que pasa es que Vilma me manda, ya mi jefe, entonces me dice venga para acá, para allá, yo estoy con ella. No, pero lo hago con mucho cariño, estar aquí y podernos participar y compartir con ustedes estos temas. Las normas están allí, los protocolos están allí, los manuales están allí. Yo simplemente les dejo unos tics de reflexión y que ojalá se instrumentara una comisión de perfil científico y académico para que le hiciera propuestas al Estado, al gobierno, a la OIAF, y decirle, mire, vamos a contribuir, pero esta es la realidad. Es decir, si a nosotros nos enseñan a conducir un avión supersónico, lo hacemos, pero si solamente nos entregan una avionetica de esas de fumigación, pues no podemos dar más. Denos las herramientas adecuadas, apropiadas y conscientes, y que no se prevalezcan los gobiernos de su posición dominante para trasladarnos responsabilidades que no tenemos, ni que tenemos por qué asumirlas. ¿Ustedes se imaginan como notarios que les inicien un proceso penal porque de pronto la información no la captó como sospechosa y le dan una cantidad de protocolos de operaciones sospechosas? Y yo digo, bueno, para mí también es sospechoso que vaya de pronto una dama muy bien arreglada, oliendo a Christian Dior o a Cartier, eso es sospechoso. ¿Por qué? Entonces le van a apuntar, ¿y cómo hizo para sacar los $200 y comprar el perfume y el bolso Louis Vuitton que le costó 3.000? Entonces no tiene derecho, pues, porque es sospechoso. Pero si no es sospechoso el resto de transacciones que se hacen, repito, como la venta de armas, la venta de aviones, la venta masiva de productos que no tienen justificación. Ah, no, es que si el señor es de la tercera edad y firmó una escritura es sospechoso porque el señor se va a morir. Hombre, no, la edad no es determinante. Ah, es que el señor dio poder en la misma ciudad y cómo estando en la misma ciudad, ¿por qué no fue a la notaría en lugar de dar poder? Porque estaba ocupado, porque yo pensaba salir o porque se me dio la gana. Entonces, esos protocolos de conductas que uno tiene que considerar como sospechosas, eso es más subjetivo que el diablo. Es tan subjetivo como el concepto de la belleza. Por eso en los reinados a veces gana la más fea. Pues le gustaba sí, la belleza. Cada quien tiene un concepto de la belleza. Claro que yo sí tengo un concepto definitivo, es que todas las mujeres son hermosas. Bueno, entonces, quería decirles que los invito a reflexionar, a asumir con responsabilidad el apoyo al control del lavado de activos, del blanqueo de capitales, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y sabe que toda esa serie de delitos que se meten allí en la definición, los vivimos nosotros. Narcotráfico, terrorismo, paramilitarismo,
afortunadamente hoy superado. Y lo que está viviendo nuestros hermanos de México es lo que nosotros vivimos hace 15, 20 años. Y hoy quiero decirles y expresar la gratitud a todos los países que han respaldado el proceso de paz de Colombia. Que la paz la logramos, con vicisitudes y dificultades, y la paz era una garantía y una prenda para que estos delitos también desaparezcan. Porque ese maridaje del narcotráfico y el terrorismo, cuando el narcotráfico no pudo derrotar a Colombia, a la sociedad decente, se unieron con el terrorismo y el terrorismo no lo controla nadie. Pero el terrorismo, usted se da cuenta que se da en todas partes, en Barcelona, en Italia, en Francia, en Portugal, en todas partes. Y a nosotros nos indicaban de que éramos el país más violento y no lo somos. Muchísimas gracias, los aprecio mucho.